RTV. Estamos aquí con la senadora Esperanza Martínez en representación de la bancada del Frente Guazú. Nosotros desde el principio del periodo, y no solamente de este periodo parlamentario, y no solo ahora, hemos hablado de que hay una injusticia tributaria en Paraguay. O sea que hay una injusticia grosera, alarmante desde el punto de vista tributario en Paraguay, que hace esto que injustamente, por supuesto, la carga tributaria se esté sobrellevando a través sobre todo del IVA, que es el que más recauda el Estado, a través de la gente más pobre, la gente que menos tiene, es la que está sosteniendo prácticamente desde el punto de vista tributario cuando que eso es injusto. No hay una cuestión de justicia en este sentido, justicia tributaria. Por otro lado, para agregar incluso a algo más injusto aún, esa gente que no paga impuestos, los impuestos que debería pagar, incluso en muchos casos son hasta subsidiados por el gobierno, por el Estado, ¿verdad? Sectores que no pagan incluso impuestos, a diferencia de la gente más pobre que paga IVA. Sin embargo hay otros que no, y al mismo tiempo esa gente que no paga impuestos, que es poderosa económicamente, está siendo subsidiada o fue subsidiada en muchas ocasiones, ¿verdad? Por otro lado, la situación de la agricultura familiar. La situación de la agricultura familiar, ustedes saben que está en una situación, en una coyuntura muy grave, a tal punto que nosotros lo hemos aprobado acá en el Senado, porque hemos estado de acuerdo desde el principio con la reivindicación campesina en el sentido de declarar de emergencia la situación de la agricultura familiar. La agricultura familiar campesina es fundamental para el desarrollo de los pequeños productores agrícolas, para el desarrollo del sector campesino y también para el resto de la ciudadanía, por la producción de alimentos y todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Obviamente no hay política de Estado del gobierno actual con relación a la agricultura familiar campesina. No hay, se carece de políticas de Estado, por eso se llega a esta situación que hoy están reivindicando los campesinos, pidiendo una declaración de emergencia, que nosotros ya lo hicimos y ojalá hoy también lo hagan en la Cámara, lo sancionen en la Cámara de Diputados. Que el actual gobierno del presidente Cartes no solo ha trabajado no ha trabajado en cambiar esta situación, sino que incluso ha profundizado este modelo de exclusión social. Por esta situación, la bancada no solo criticó, eso también es importante que les diga, nosotros no solo criticamos al modelo que Cartes implanta, este modelo de exclusión social. Nosotros también hemos presentado proyectos, como por ejemplo el proyecto de creación del impuesto de exportación a la soja en estado natural. Ustedes recuerdan, hemos presentado, incluso se ha sancionado en el Congreso y el presidente Cartes vetó ese proyecto. O el impuesto al tabaco, que también hemos presentado el impuesto al tabaco en su momento, se bajó el monto, pero fue también un impuesto que nosotros presentamos justamente para que haya una mayor recaudación, genuinos recursos que el Estado puede tener para invertir justamente en lo social, en romper esa exclusión social que hay. La ministra de Hacienda salió a decir que no había disponibilidad de recursos para implementar la ley de rehabilitación financiera, que asista a muchos pequeños productores que se encuentran movilizados, como ustedes ya saben, aquí en las inmediaciones del Congreso, y que es producto, y que la ministra sale a atacar, que nosotros le damos subsidio, sale a criticar, sale a decir que no tiene disponibilidad, y sin embargo, esto es producto, lo que le ocurre al sector campesino, es producto justamente de las políticas fallidas desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que debería interesarse y dar solución a los problemas del sector campesino y no los da.
Y por otro lado, el modelo de Estado, de desarraigo de nuestros compatriotas. ¿Qué se hace hoy con el gobierno Cartes? Se expulsa al sector campesino del campo. Los pocos campesinos que tienen un pedazo de tierra son expulsados. Y se les da esa tierra a gente poderosa económicamente que en muchos casos, ¿qué hace? Va y planta soja, cultiva soja. Un modelo que está expulsando al sector campesino, le está desarraigando al sector campesino, ¿verdad? Lamentamos la mezquindad de algunos grupos. Hay que decir eso. Ustedes habrán visto unos comunicados que han salido en estos días posterior a la aprobación en el Senado por una mayoría que aquí hemos aprobado los proyectos campesinos de los sectores campesinos. Una mezquindad en el sentido de que se tiran en contra diciendo que de dónde se va a sacar el dinero, cómo se les va a dar un subsidio al sector campesino. Y la gente que critica tiene la caradurez de hacerlo, cuando que esa gente se beneficia y se ha beneficiado históricamente del subsidio, teniendo poderosos recursos económicos. Caso de Alecité, Sojeros, caso el sector de los transportistas, del transporte, empresarios de otros sectores, los grupos más poderosos económicamente que se pronuncian en contra del subsidio que se le da a un sector vulnerable que sí necesita por la incompetencia del gobierno Cartes, necesita, y los grupos privilegiados económicamente se pronuncian en contra, en vez de buscar una solución realmente y apoyar una solución para el sector campesino. Nosotros tenemos 3 herramientas para generar salidas viables a esta acuciante situación social. Nosotros damos otra herramienta. Una es esa que le dije: examen exhaustivo de toda la ejecución presupuestaria y financiera de este gobierno, que eso incluye la emisión de bonos multimillonarios que este gobierno ha ya emitido y ha subido muchísimo la deuda por los bonos que ha emitido el gobierno, ¿verdad? Ahora, por otro lado, en segundo lugar, la presentación el día de hoy, el Frente Guasú ha presentado un proyecto de ley que aumenta el impuesto al tabaco del 16 al 30%. Hoy nosotros vamos a presentar el proyecto, está terminado, está para presentar. Nosotros lo habíamos presentado ya antes también, pero ahora vamos a subir el monto del impuesto del 16 que está, vamos a subir al 30%. El impuesto a tabaco, una cifra mucho menor incluso que el promedio de la región. Acá en la región, todos los países tienen muy por encima, 50, 60, el impuesto al tabaco. ¿En qué se basa y nos basamos en el ingreso que queremos dar al Estado para su inversión. Si la ministra de Hacienda dice, no tenemos recursos, bueno, miremos el presupuesto. Nosotros le volvemos a dar propuestas genuinamente de dónde se puede conseguir recursos. ¿Por qué dice que no hay recursos para los sectores vulnerables y sí hay para los sectores poderosos? Pero a los sectores vulnerables sí hay, y por eso le presentamos ahora, hoy vamos a presentar un aumento del impuesto al tabaco para que genuinamente se generen más recursos para el Estado y para que el Estado invierta en lo social fundamentalmente. Eso va a generar, hicimos un cálculo, 70 millones de dólares anuales, alrededor de 70 millones de dólares el aumento del impuesto al tabaco del 16 al 30 va a generar 70 millones de dólares anuales, lo que puede servir muchísimo si este gobierno cambia su modelo, obviamente, y romper con esa exclusión social. Por otro lado, finalmente, nuestra voluntad de apresurar el tratamiento del impuesto a la exportación de soja, que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores. Ustedes saben que fue aprobado en general, todavía no hemos aprobado en particular. Nosotros lo que queremos es que eso se trate, vamos a apresurar lo más posible, que se trate el impuesto a la soja, porque eso va a generar, se calcula alrededor de unos 180 millones de dólares anuales. Con esto lo que queremos decir es lo siguiente: no es cierto que no hayan recursos para cubrir el subsidio al sector campesino. Y ojalá esta tarde la Cámara de Diputados apruebe y le dé la sanción ya, también igual que lo hicimos nosotros, al proyecto del sector campesino de rehabilitación financiera y de declarar emergencia la agricultura familiar. Porque acá no solo criticamos, le vuelvo a decir, estamos dando propuestas de solución. Nuestra posición como bancada y Frente Guasú, 2 conclusiones concretas. La primera: no se puede negar que hay una crisis en este momento en el campo,
una crisis con la producción debido a los fenómenos climáticos. No se puede esconder eso, y eso va a producir más pobreza y va a producir crisis en la seguridad alimentaria. Los alimentos van a escasear y van a costar más. Eso es algo que no se puede tapar. ¿Cómo se resuelve esto? Voluntad política y trabajo técnico del Ministerio de Hacienda. Revisando la ejecución presupuestaria actual, el Ministerio de Hacienda puede encontrar que hay varios rubros para el área de construcción de varios ministerios. Ustedes tienen allí el detalle, con ejecución cero hasta el día de hoy. Ejecución cero. Eso da 10,4 millones de dólares. El propio Ministerio de Hacienda tiene un fondo de inversión de 165 millones de dólares, ejecución cero, 165 millones, mil millones de guaraníes, que son 30 millones de dólares sin ejecutar a hoy. Nosotros tenemos 394 millones de dólares en bonos soberanos sin ejecutar a hoy. Tenemos un aproximado de 180 millones de dólares en expectativa si nos ponemos de acuerdo con la ley de soja y lo implementamos en la brevedad posible. Y lo que ya señalaba el colega Carlos Filisola, si aprobamos un incremento del impuesto al tabaco del 16 al 30%, vamos a sumar 70 millones de dólares más, simplemente para demostrar que con una reingeniería financiera y económica el Estado puede afrontar y hacer y dar una respuesta a la crisis social que afecta no solo al sector campesino, afecta a la sociedad paraguaya, porque todos absolutamente, desde Cartes hasta cualquier otro ciudadano, come comprando las cosas del supermercado. Entonces es una crisis nacional y la respuesta tiene que ser del Estado con los recursos que están allí. Visítanos en Twitter, @RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com/Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.